A priori este es un coche más, pero su tecnología motora usa como combustible gas natural vehicular, un producto llamado a minimizar la contaminación del tráfico rodado en las grandes ciudades, que en urbes como Londres, Madrid o Barcelona ya ha llevado a extremos como regular la entrada de vehículos por día según matrícula o simplemente prohibir la circulación cuando aparece la temida boina contaminante. Este vehículo funciona con dos combustibles, tiene el combustible tradicional de la gasolina y adicionalmente tiene un depósito de gas natural. Ahora mismo estamos funcionando con gas natural, este es el simbolito ese verde encendido y aquí marca el nivel del gas natural y aquí el nivel de la gasolina. Y aquí pues la autonomía que tenemos de gas natural comprimido y de gasolina, que al final pues bueno, es una autonomía total ahora mismo de más de 1000 kilómetros. En este caso concreto tiene 110 caballos y no notas ninguna diferencia entre circular con gasolina o circular con gas natural. Las prestaciones son exactamente las mismas. Una vez que se acaba el depósito de gas natural, en ese momento salta la gasolina y no lo notas salvo que en el indicador te pone que se pasó a modo gasolina. Como puedes ver, es incluso yo creo que hasta más silencioso con gas natural que con gasolina. Y da menos tirones y es un motor que al final está diseñado para circular con gas natural, no son motores transformados. El gas natural vehicular, que es metano extraído del subsuelo, nada tiene que ver con el de las antiguas bombonas de butano-propano de las casas, refino del petróleo, y se presenta en dos estados: comprimido, es decir, gaseoso a 200 bares de presión, como el que incorpora este vehículo, y el licuado, que no tiene depósitos preparados para las altas presiones, pero sí para las bajas temperaturas. Es precisamente este último el que se utiliza en transporte marítimo. En Madrid y Barcelona se han hecho pruebas por 20 euros y este coche viene a consumir, no llega a 3,5 euros cada 100 kilómetros. Es decir, yo en viajes particulares con el diésel antiguo que tenía y el actual, llego a tener ahorros de prácticamente del 50% los kilómetros. Los 400 kilómetros los llenas con 13 euros, con lo cual es que te olvidas del combustible. El único pero, pues bueno, pues es la autonomía, que son 400 kilómetros de autonomía. Ya en el 2011 fue cuando se abrió la primera estación pública en Madrid y entonces a partir de ahí ya se han ido haciendo estaciones. Lo que pasa es que, claro, como digo, la inversión es muy alta, tú tienes una inversión muy alta en la instalación y ahora mismo, pues si abres una estación, como lo has visto en Tusra, pues el número de vehículos que acceden a ella pues no es muy alto. Entonces, claro, amortizarla pues es difícil. En transporte por carretera, el gas natural reduce en un 80% las emisiones de óxidos por nitrógeno y hasta en un 100% las de azufre y partículas sólidas con respecto a los motores diésel. En cuanto a las emisiones de CO2, estas también son en un 20% menores con respecto a los vehículos de gasolina. Hay vehículos que están por encima de los 500.000 kilómetros circulando con gas natural en algunos taxis, en algunas comunidades. La combustión es mucho más limpia, la detonación es más limpia, no hay esas subidas pues, tanto de presión en la combustión, no deja residuos de partículas, por lo cual pues, bueno, pues el motor es más limpio. Tú un motor de estos, cuando llega la hora de cambiarle el aceite a los 30.000 kilómetros, cambias el aceite y el aceite sale limpio. El aceite lo cambias porque pierde sus propiedades, pero no porque el aceite esté más sucio. Aunque en países como Irán, China, Pakistán y Argentina ya circulan 15 millones de vehículos a gas natural, en España no llegan a 4.500 los equipados con esta tecnología. En su mayoría corresponden al transporte público de grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Si bien hay que destacar que en Sevilla hasta un 40% del servicio de la flota de autobuses urbanos ya incorpora este combustible. Son precisamente los altos costes de las estaciones de servicio, entre 600.000 y 800.000 euros, su talón de Aquiles. De hecho, aquí, aunque se tiene en proyecto abrir un segundo surtidor, de momento solo existe la gasinera del servicio de Tussan, que ha dejado un expendedor libre mediante pago por tarjeta para el público particular. Sí que es cierto que falta una capilaridad de estaciones, pero si en donde tú vives, o por ejemplo en Seguipi, ya que ya hay una estación existente, tú puedes utilizar esa estación, al final la gran parte de los kilómetros que tú vas a realizar son con gas natural, que al final sales a carretera, te tienes que ir de viaje, tienes tu depósito de gasolina y que tampoco los consumos que vas a tener ahí te van a hacer perder el gran ahorro que estás teniendo en tu día a día y sin perder ningún tipo de prestación, lógicamente.
Precisamente el gas natural como combustible alternativo para puertos como el de Huelva ha dado lugar recientemente a unas jornadas explicativas de la Asociación Española del Gas y Gasnan con la autoridad portuaria. Y es que precisamente en la zona de servicio de esta instalación se cuenta con una planta regasificadora que podría aminorar costes en los grandes tráficos marítimos. El gas natural como combustible propulsor del transporte marítimo ayuda a no solamente disminuir las emisiones globales, eso es CO2, sino también a disminuir el coste económico que tendrán esos transportes. Algunos de los mares mundiales ya están denominados zonas secas, que son las zonas libres de contaminación ambiental, y eso va a ayudar a promocionar el gas natural licuado como combustible alternativo. Pero no todo el mundo comparte que la panacea para eliminar los daños medioambientales de las grandes ciudades sea el gas vehicular. Eso es una ventaja evidente cuando estamos considerando problemas de contaminación que empiezan a ser muy graves, lo hemos visto en el caso de Madrid o en el caso de Barcelona y en el caso también de Sevilla, es decir, de las grandes ciudades, ¿no? Lo que ocurre es que lo que hay que discutir en este caso es el modelo, es decir, el gas natural vehicular no deja de ser un combustible fósil que ha de quemarse, es decir, que es un proceso de combustión y que además estamos considerando que tiene que mover un vehículo. Estamos utilizando demasiados vehículos. Una bicicleta de pedaleo asistido contribuiría a solucionar la mayoría de los problemas o de los inconvenientes que puede tener una bicicleta convencional en la ciudad, ciudades con cuestas o recorrer distancias muy largas. Un informe publicado por la OMS en 2012 evidencia que 1 de cada 8 fallecimientos se puede atribuir a la mala calidad del aire. Ecologistas en Acción denuncia que en España mueren prematuramente por este motivo 30.000 personas al año, pero aún así se sextuplican los límites fijados por la OMS en casi toda España, y lo que aún resulta más inquietante, la mayoría de las veces las autoridades callan.